Fíjense que aquí tenemos una gráfica que nos demuestra los enfoques de las pruebas. Tenemos por una parte pruebas de caja blanca. Estas son aquellas donde se tiene acceso a los detalles internos de los procesos. Por lo tanto, son atribuidas al desarrollador. El otro enfoque es el de las pruebas de caja negra. Estas son pruebas orientadas al usuario por su mayor nivel de abstracción, ya que ocultan detalles de cómo se hacen las cosas, limitándose a solicitar entradas y presentar salidas, es decir, a la gestión de manejos externos. Entonces, como pueden ver, de acuerdo al enfoque, tenemos dos tipos o dos clasificaciones de las pruebas. Tenemos por una parte las que están enfocadas al usuario, que trabajan por modelos de caja negra. Modelos de caja negra implica altos niveles de abstracción. ¿Qué es la abstracción? ¿Quién sabe por allí qué es la abstracción? Es la forma en que presenta, o sea, es la forma en que presentas el sistema, ¿no? Ajá, O pero sea, es la forma como presentas el sistema para que se vuelva, para que se vuelva usable. pero tiene una idea, pero se desvió al final un poquito. La abstracción no es más que vamos a decir que la técnica que nos permite ocultarle al usuario los detalles internos de cómo funciona el sistema. Recuerden que el usuario, el cliente, el operador, como lo quieran llamar, él no necesita conocer lenguaje de programación y saber todo lo que nosotros hicimos en detalle de principio a fin. Él lo que quiere es que su sistema funcione. Por ello, aplicamos técnicas y herramientas de abstracción para ocultar los detalles y simplemente presentarle lo que él necesita. Por eso es que vemos aquí que, por ejemplo, esta que es desde el punto de vista del desarrollador, muestra todo lo que es la composición interna de nuestro elemento probado. Pero en cambio, cuando la tenemos que aplicar a nivel del usuario, fíjense que aquí en este caso él no puede ver nada de la información interna, porque por una parte no le interesa para no complicarse, por otra parte no tiene el conocimiento técnico para usar esa información, y por una tercera parte no nos conviene, no necesitamos que él vea cómo nosotros hemos resuelto el problema, simplemente que él se percate que ya ha sido solucionado. Entonces, la diferencia entre el enfoque del desarrollador y el enfoque del usuario está es precisamente en eso. Al usuario le ocultamos los detalles de los procesos, pero para nosotros son totalmente visibles. Entonces volvemos a nuestra comparación del uso de las pruebas. Fíjense que si lo vemos aquí, las primeras dos pruebas se hacen solamente desde el punto de vista, desde el enfoque del desarrollador, mientras que la última prueba se hace solamente desde el enfoque del cliente. Las pruebas del sistema son una mezcla, ya que se hacen desde ambos enfoques, pensando en que estas pruebas del sistema tienen dos versiones. Tienen una versión alfa, que es desde el punto de vista del desarrollador, y tienen una versión beta, que esta es muy conocida, siempre la oyen, la versión beta de los programas, que son pruebas del sistema, pero enfocadas hacia lo que es el cliente. Entonces, como pueden ver, la única de estas pruebas que tiene ambos enfoques al mismo tiempo es la prueba de sistema. Analizando entonces las pruebas desde el punto de vista de la perspectiva, podemos afirmar que las dos primeras están enfocadas al desarrollador. Es decir, nos muestran los elementos internos, son pruebas de caja blanca.
mientras que las dos últimas se orientan a lo que es al usuario, mostrando los elementos externos siendo de tipo caja negra primordialmente. Otra de las características con las que podemos ver nuestras pruebas es de acuerdo a su nivel de documentación. Fíjense que cuando hablamos, por ejemplo, de las primeras pruebas, no podemos olvidarnos de un aspecto importante, como es la documentación de las pruebas, donde aquellas que son realizadas por el desarrollador son de tipo formal, procurando en todo momento su registro detallado, mientras que las realizadas por el usuario son predominantemente informales, registrándose solamente los detalles mínimos. Los testers especializados se consideran a nivel de desarrollador, por lo tanto ellos van a realizar una documentación formal de las pruebas que realizan. Entonces aquí tenemos nosotros nuevamente lo que es nuestras pruebas, pero desde el punto de vista de la documentación. Fíjense que cualquiera de estas que tengan que ver con el desarrollador, debemos hacer documentación formal completa, es decir, lo más detallada posible. Pero cuando son pruebas del usuario, hacemos lo que es una documentación informal. Lo único que sale de este estándar son cuando el usuario contrata un tester externo, el cual por la misma naturaleza de sus características, él debe presentar un informe formal también de las pruebas realizadas. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Hemos hablado de muchas formas de ver las pruebas de confiabilidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? Bueno, como no hay dudas, vamos a continuar para avanzar un poco más antes de darles un breve descanso. Lo siguiente que hay que tomar en cuenta una vez llegado a este punto de lo que es la documentación son los actores que participan en los procesos de prueba. Fíjense que tenemos tres tipos de actores. Tenemos los actores internos, que son aquellos que pertenecen a la empresa, llámense desarrolladores o usuarios. Tenemos los actores externos, que son aquellos que no pertenecen a la empresa, sino que están contratados para lo que es una prueba específica, tales como los testers y los auditores. Y tenemos un departamento de control de calidad que lo que hace es que en sistemas de mayor tamaño, las pruebas al ser ejecutadas por equipos externos de tester, con apoyo de los desarrolladores, requieren de una entidad mediadora de control de calidad entre los grupos que participan en dichas pruebas. ¿Por qué? Porque recuerden que la intención del desarrollador, ¿cuál es? Demostrar que su sistema está ok, que el sistema funciona correctamente. ¿Cuál es la intención del tester? Demostrar que el sistema no funciona correctamente. Demostrar que existen fallos. Si solamente tenemos 2 votos, estamos lo que podemos decir en una situación de empate, donde ambas situaciones no son totalmente válidas. Pero en cambio, esta entidad de control de calidad se encarga de verificar que realmente la situación verdadera del sistema sea reflejada a través de las pruebas. Entonces ese es el papel de lo que es el ente mediador o de control de calidad. Ahora que hemos analizado las pruebas de confiabilidad de manera global, es decir, generalizada, podemos proceder a ahondar en los detalles particulares de cada una de ellas de manera más específica. Entonces vamos a comenzar hablando de lo que son las pruebas unitarias.